Hola de nuevo. En este vídeo vamos a ver cómo configurar VPNs punto a punto. Entonces el primer paso, vamos a loguearnos en la máquina y en el menú vamos a ir a la parte de VPNs. Cerramos aquí y venimos aquí a la parte de VPNs. Antes de empezar, voy a explicar cómo sería el escenario de las configuraciones de las VPNs para que luego a la hora de seleccionar un modo u otro entendáis el por qué lo elegís, ¿no? El por qué estáis eligiendo una forma de configurarlo o de otra. Bien, lo primero que tenemos que saber es que el IPsec utiliza el puerto 500 UDP y el NAT transversal el 4500 UDP, con lo cual si tenéis los routers en multipuesto habría que redirigir a la WAN del firewall ambos puertos, 4500 y 500 de UDP. Eso por un lado. Luego tenemos que saber qué método de intercambio de la frase secreta, en este caso de IPsec, que utilizamos con el protocolo IKE, Internet Key Exchanger, vamos a utilizar qué método de intercambio para, en función de, según el escenario que tengamos en esa red en concreto, utilizar un método u otro para que funcione correctamente. Cuando tenemos que ambos routers de ambas redes que vamos a configurar en VPN están en monopuesto y las IPs públicas de ambos sitios son IPs fijas, en ese caso utilizaremos un modo que se llama main mode. En el caso de que algo de esto no se cumpla, que una de las IPs, por ejemplo, sea dinámicas o que uno o ambos routers estén en multipuesto, vamos a utilizar otro modo que es el modo agresivo, Aggressive Mode. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando configuramos main mode, el intercambio de la frase secreta se va a hacer con las IPs públicas. De tal modo que si imaginemos que estamos en uno de los dos lados de la red, nos llega el paquete que nos está llegando del primer firewall que quiere establecer el túnel, yo voy a decir, a ver, ¿de qué IP pública me vienes? Bueno, pues como está en monopuesto, el paquete que le llega al firewall es la IP pública directamente, con lo cual dice, vale, me llega de la 80 y trae una frase secreta que es X. Perfecto, pues establecemos establecemos la conexión en el sentido inverso. Y el otro firewall del otro lado dice, vale, me llega de la IP pública que yo espero que es la tal, si el paquete llega y tiene la misma frase secreta, con lo cual establecemos el túnel. Eso es main mode, el intercambio de la frase secreta se hace con las IPs públicas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, uno de los lados tiene un router en multipuesto? Muy sencillo. Imaginemos que, como en el ejemplo anterior, el paquete empieza desde el otro lado de la red, que me viene a mí. Cuando ese paquete llega al router, si ese router está en multipuesto, lo que va a hacer el router es encapsularlo con su propia dirección IP. Con lo cual al firewall ya no le llega de la IP pública directamente, sino que le llega con IP de origen, la IP del router. Con lo cual, si el firewall lo que le está preguntando es, me viene de la IP pública tal, que es lo que espero, ve que no coincide, automáticamente desecha la conexión y se corta. Para evitar esto, que es que el intercambio de la frase secreta se haga con las IPs públicas, se utiliza este Aggressive Mode, que se hace con una serie de identificadores. ¿Es mejor o peor Main Mode o Aggressive Mode? Bueno, no. En cualquier caso, no es un problema de seguridad, sino que es un método diferente de intercambio de las frases secretas, pero no va a ser mejor o peor. Puede sonar Aggressive Mode a que es fuerte, agresivo, ¿no? que va a forzar. No, en cualquier caso no tiene nada que ver. Se puede utilizar siempre Aggressive Mode, aunque tenga los routers en monopuesto y las IPs sean estáticas, porque el intercambio simplemente se hace de otra forma. Entonces, ya tener en cuenta esto para luego elegir la forma más correcta, o siempre elegir Aggressive Mode, pero que entendáis por qué se utiliza una forma o se utiliza otra. Bien, pues vamos a configurarlo ahora. Venimos, como decíamos, a la parte de VPN Settings. Lo primero que esté enable la parte de VPN. El Unique Firewall Identifier es el identificador único del firewall. Por defecto siempre es el número de serie de la máquina, aunque podréis cambiarlo. Se recomienda usarlo lo que viene por defecto, porque en este caso, cuando tenemos túneles VPN, si tenemos muchos con muchas firewalls diferentes, un montón de túneles, si tenemos varios, por ejemplo, en Barcelona y todos los llamamos a los de Barcelona, pues tendremos problemas. Entonces, de esta forma evitaremos que haya problemas de conexión.
Si le damos al botón añadir, vemos que bueno, el tipo de política que va a ser de site to site, o sea, una VPN punto a punto. El método de autenticación es IKE, o sea, el Internet Key Exchanger que comentábamos. Vamos a ponerle un nombre a la VPN esta, pues lo que queréis poner, VPN. Y aquí la dirección IP del otro lado, ¿no? De la red a donde vamos a querer conectar. Pues por ejemplo, vamos a poner 80, 80, 80, 80. IP secondary solo la vamos a poner en el caso de que el firewall del otro lado tenga una otra WAN por la que podríamos establecer el túnel en caso de caída de la primaria. Si la tiene, pues podéis poner aquí la IP pública. Que no la tiene, pues lo dejáis tal cual y ya está. Aquí vamos a poner la frase secreta, pues lo que queráis poner. Aquí con esto lo enmascara o no, ¿vale? Y luego tenemos aquí el local IKE ID y el peer IKE ID. Esto solo lo vamos a utilizar cuando ese aggressive mode, que como comentábamos, vamos a utilizar unos identificadores diferentes a las IPs públicas para el intercambio de esta palabra secreta que tenemos aquí puesta. Si lo vamos a utilizar el main mode, no hace falta configurar aquí nada. ¿Que vamos a utilizar aggressive mode? Pues aquí tenemos que utilizar identificadores. Un identificador muy común a utilizar cuando utilizamos firewalls del SonyWall es utilizar los firewalls identifier, que eran los identificadores que teníamos aquí atrás. En este caso, el local IKE será el identificador de este firewall y el peer IKE el identificador del otro firewall. A la inversa, haciendo el túnel en la otra máquina, el local IKE será el de esa máquina y el peer IKE será el de esta. ¿De acuerdo? Cruzados. ¿Que vamos a utilizar main mode? Pues entonces no hace falta. Lo dejamos en blanco, tal cual lo teníamos y ya está. Y nos vamos a la parte de Network. En Network tenemos, por un lado, que seleccionemos la red local. Aquí tenemos un objeto que es LAN Primary Subnet. Vamos a ver dónde está. O X0 nos da lo mismo, o el X0 Subnet es lo mismo, que es la subred LAN del interface X0 que tenemos configurado en esta máquina. Si tuviésemos más interface que son LAN con diferentes direccionamientos IPs, por ejemplo la X0 es la 192.168.1.0, la X3 es la 192.168.2.0, la X3 o la X4 es la 4.0. Bueno, pues si queremos que la red remota del otro lado tenga acceso a todas esas subredes, podemos coger por defecto el objeto LAN subnets que tenemos por aquí, ¿vale? Porque en todos esos casos la zona es LAN. ¿Vale? Si tuviésemos que son zonas diferentes, con rangos diferentes, pues podemos crear un grupo de objetos de la red de la X0 es tal, la red de la X2 es tal, la red de la X4 es tal. La configuramos todos esos objetos en un grupo y lo metemos aquí, de tal manera que la red local nuestra serían todas esas subredes. ¿Que vamos a utilizar solo la X0 como subred? Pues aquí lo tenemos, X0 subnet. Ahora, el destino tendremos que crearlo porque por defecto está claro que no lo tendríamos, con lo cual venimos aquí a Create New Address Object y aquí creamos el objeto de la red del otro lado, por ejemplo, red de destino. Aquí en red de destino nos vamos a decimos que es de tipo VPN, importante, y el tipo de objeto será network. Entonces imaginemos que en el otro lado hay una red, el X0, que es de tipo 10, 10, 10, 0, toda la subred. 255, 255, 255, 0. Creamos el objeto y ya lo tenemos aquí. Mi red local y mi red de destino. La siguiente pestaña es Proposals. Aquí en Proposals, aquí es donde se encuentra el Main Mode o el Aggressive Mode. Main Mode es lo que comentábamos, intercambio con las IPs públicas, Aggressive Mode, intercambio con los identificadores. Tenemos otro que es IKE versión 2, compatible también con otro tipo de máquinas. Personalmente yo recomendaría que usaseis o Main Mode o Aggressive Mode, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar Main Mode pensando en que los routers ambos están en monopuesto y las IPs son estáticas. Estos valores los podéis dejar porque son buenos por defecto, la máxima encriptación, triple D, el método de autenticación SA1 o puede ser MD5, lo que queráis seleccionar. Bueno, los valores que vienen por defecto son los más óptimos. En cualquier caso, cuando hacemos un túnel VPN, en ambos lados la configuración del túnel de estos valores tienen que ser idénticos, no pueden cambiar.
Y en Advanced, bueno, un check que tenemos aquí importante es este Enable Keep Alive. Por defecto los túneles, si no está esto marcado, se caerán cuando pase un periodo de inactividad de 28.800 segundos. Cuando no haya inactividad en ese tiempo, el túnel se caerá y habrá que levantarlo de nuevo. ¿Cómo evitamos esto? Marcando en uno de los dos lados, no en los dos, este Keep Alive. Este Keep Alive lo que va a hacer es mandar un paquete de lo que llamamos un Herbit para que el túnel se mantenga levantado. De esta forma, aunque no haya actividad de tráfico de la red, no se caerá. Le daremos aquí OK. En este caso, como hemos variado los Firewalls Identifier, me está diciendo que le meta un valor. Como no quiero cambiarlo porque he decidido utilizar Aggressive Mode, lo dejo tal cual me venía y ya está, que estaba así en condicionamiento IP. Y ya tengo aquí abajo creado mi túnel VPN contra esta otra IP pública que es la del otro lado. Debería hacer esto mismo en el otro firewall y si todo va bien y está bien configurado, como hemos comentado, aquí nos aparecerá una bolita verde indicando que el túnel ha sido levantado y ya tendríamos conectividad.